Bueno, buenas noches, bienvenidos con esa intro, creo que extraña. Un poco extraña, les damos, y música tenebrosa seguramente. Y música tenebrosa que ahora en la edición vemos cómo hacemos. Pero Les damos la bienvenida al especial Gacetita de Halloween. ¿Cómo sí, está, señor? Hola, casi fue un eufórico saludo. Un eufórico saludo. Yo hoy voy a hacerles de presentador con mi compañero acá presente. Vamos a estar los co-conductores. Vamos a estar llevando el programa de ahora en más, por si ven que somos dos en vez de tres. Por cuestiones personales, el tercer integrante no va a estar participando, por lo menos por ahora. No se sabe en un futuro si volverá, pero tiene muchas cosas que hacer y está complicado, entonces nada, por esto ahora sigue siendo un hobby, así que está bien. Entre las cosas que hay que hacer, por ahí hay que sacrificar ciertos. obvio, es entendible. Entonces, bueno, nada. Hoy, como lo estábamos diciendo, con la música tenebrosa y todo, vamos a hacer el especial de Halloween. Este especial de Halloween, a diferencia de muchos especiales, vamos a hablar, obviamente, de terror, pero vamos a hablar, de la mano de mi compañero, de terror más local, se podría decir. Quizás más de cultura actual, no nos vamos a ir a algo tan antiguo, y tampoco historias de otros países, vamos a mantenerlo más bien local. Más bien local, retomando como en una especie de gancho del episodio de la cultura argentina en videojuegos. Exacto. Que en la descripción va a estar el link. Y eso, retomando el engancho a ese episodio, que es muy interesante. Vayan a verlo si no lo vieron. Obviamente va a ser tematizado, sí. Obviamente va a ser tematizado en cultura argentina, en nuestra cultura, porque por supuesto, si no se enteraron, no se dieron cuenta o no vieron ninguno de los anteriores capítulos, somos argentinos. Entonces no nos vamos a poner de hablar de otros países, porque si no tendemos para largo y tendido, y nosotros pretendemos hacer algo más corto para que ustedes también no se fumen hora y media de nosotros hablando. Y bueno, eso, para hacerlo un poquito más breve el capítulo. Exactamente. La realidad es un poco que venimos a hacer un capítulo, no va a ser probablemente tan extenso este especial, vamos a dividirlo como siempre en dos segmentos. El primer segmento es el que acabamos de explicar, y ya como para que entiendan, el segundo segmento va a ser digamos, una recomendación nuestra, un top, en el que yo voy a empezar y me va a acompañar mi compañero, de películas perfectas para ver en esta época del año. Ahí obviamente van a ser de otros países. Van a ser de otros países porque acá no hay tanto. El cine nacional en el ámbito del terror no destaca mucho, salvo por una película que va a ser mencionada. Va a ser mencionada, mención honorífica, porque es muy buena. Pero bueno, nada, si les parece, le doy la palabra acá a mi compañero para empezar. Sí, podemos iniciar con mitos sobre la cultura argentina, que viene desde casi la colonización, los mitos de la cultura argentina. Pero nos vamos a centrar en más las cuestiones de cultura popular, cultura actual, contemporánea, casi digo mediterránea, sería algo medio raro, sí. Cultura contemporánea argentina a nuestra generación. Por ejemplo, con lo que me gustaría empezar es algo que muchos conocen, si les gusta la música, y si les gusta el rock nacional, por supuesto que van a conocer a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El señor Indio Solari como líder de este grupo, junto con el guitarrista Sky Bellinson, que son los más resonantes del grupo, si podemos decir. Sí. Que también se separaron, hicieron cada uno su carrera de solista, que a mí me van a matar, pero me parecen mucho mejores los temas de Sky que del Indio. Sí. Pero bueno, una hermosa dupla que nos dio nuestra música, para mí la banda más trascendente de la historia argentina. Y si no es la más, una de las. Y tiene en el álbum de octubre, que ahora no tengo bien la fecha, pero en edición va a aparecer acá el año de lanzamiento de ese álbum. Octubre hace alusión a lo que sería octubre de 1917, que es la revolución proletariada en Rusia. Que bueno, no voy a dar el contexto de la revolución rusa, porque vamos a tener horas de video y no tiene sentido, no es tiene el punto mucha de gracia. Una de las canciones, la más famosa de ese álbum, es Jijiji, que para muchos se llama No lo soñé, pero se llama Jijiji, es una risa. Que bueno, tiene una explicación
un poco macabra, una historia un poco macabra, que dice que fue por un homicidio en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en los años 90. Una chica se fue de vacaciones con su grupo de amigas y decidieron salir a un boliche, menos esta chica, que se quedó ahí, no sé por qué se quedó, pero se quedó en el departamento donde se estaban alojando. La cuestión es que al correr la noche las amigas vuelven de ese boliche y se encuentran con la lamentable escena, un poco tétrica, un poco por no decir muy tétrica, de su amiga muerta y todo un baño de sangre, y en el espejo al otro día ven en el baño del espejo que hay un mensaje escrito que dice: gracias por no prender la luz, jiji. Y entonces las malas lenguas dicen que viene de ahí. Sí, las malas lenguas dicen que la historia viene de ahí, la historia de la canción, de jiji, porque hay un verso de la canción que dice: no mires por favor y no prendas la luz, la imagen se desfiguró. Entonces la gente dice que hace alusión a eso, a esa escena totalmente tétrica, y lo más probable que sí. Lo más probable es que sí, pero el indio, obviamente, yo creo que por una cuestión de imagen suya, imagen de la banda, no puede salir a decir que la hizo por eso. Y no, lógicamente no podés confirmar la sospecha. Es como cuando en una película cualquiera se hace, por ejemplo, alusión a un personaje histórico o a cierta persona, pero por motivos de que no se la puede nombrar a esa persona, se hace alusión, pero no se confirma que se está hablando de otra persona, como en las películas, por ejemplo, de parodia. Eso pasa mucho en las películas de parodia. Claro. Vos ves que, por lo general, capaz en una persona, hoy en día en una nueva Scary Movie, que vas a ver que está toda súper bronceada, con el pelo rubio que rarísimo, que parece un pájaro, y claramente están haciendo alusión y un chiste hacia Trump, pero no lo van a decir directamente. Es la alusión, es justamente y es la gracia, la gracia de ese tipo de películas. Y es la gracia de ese tipo de películas. Y en este caso considero que es una buena decisión el no decir que es por eso. Nada, obvio. También por un poco también quizá de respeto. Un poco de respeto a la víctima. A la víctima y a la familia. A la familia de... Porque yo no me imagino lo que debe ser una situación de uno llegar y encontrar una escena macabra, que uno cree a veces que ese tipo de cosas se viven solo en otros países, pero hay que saber que locos hay en todo el mundo. El tema es que se hacen más visibles los locos en otros países que los que tenemos acá a veces. Sobre todo porque estamos acostumbrados a las películas de terror de Estados Unidos. Por lo general toda esa ola de furor viene por ese lado. De Amityville y todas esas cosas. Claro, de Amityville, hay un montón de casos de Estados Unidos, también del Reino Unido hay un par, pero sobre todo de Estados Unidos. Claro. Y bueno, eso concluye la historia más cercana a lo nuestro en el tiempo, porque es de un tema del indio, más noventoso, sí. No tan cercano a nuestro tiempo, pero más noventoso. Y esto nosotros somos del 2000. Desencadena siguiendo algo mucho más cerca. De hecho, el año pasado, o este año creo que fue, se estrenó la película Cuando acecha la maldad. ¿Qué película? Que acaba de aparecer la portada. Es una de las mejores películas de terror que vi en mi vida. La recomiendo ver si tenés ganas de asustarte, porque si no tenés ganas de asustarte jamás te recomendaría ver una película de terror, por supuesto. Sí, no, la verdad que no. Si no te gusta pasarla mal viendo una película... Si no te gustan las películas de terror, te recomiendo Annabelle Creation. Por supuesto. Es una de las otras mejores películas de terror que vamos a hablar después del top de películas. Pero hoy es Acecha la maldad, que la historia la tengo acá para no pifiarla. Y les voy a decir, la película de terror argentina, Cuando acecha la maldad, que fue dirigida por Demián Runga y fue estrenada en 2023, ahí me autocorrige el guión, que es una historia ambientada en un pequeño y remoto pueblo rural de Argentina, por supuesto, donde dos hermanos encuentran el cuerpo de descomposición de un hombre. En una especie de podrido, digamos, encuentran el cadáver. El hombre está poseído y es visto como una señal de amenaza demoníaca que podría propagarse y poner en peligro a toda la región. Y acá dejo de contar por qué. No, así no tiene sentido. La película trata sobre una presencia demoníaca representada como la maldad, como muchas veces se suele representar al diablo o a Satán, se le refieren al mal. Punto.
en las historias bíblicas el mal personificado es Satanás. Claro. Entonces, y ahí dejamos de tocar el tema películas, culturas pop, canciones. Y vamos a la historia. Y podemos hablar un poco más de historia que la conocemos nosotros, la gente, sobre todo en el interior del país. Hay muchos mitos, muchas historias, porque recuerden que gran parte de Argentina es campo. Sí. Por no decir la mayor parte de Argentina es campo. Para mí la Argentina es capital federal, pero bueno. No, mentira, pero sí. Pero la mayor parte de Argentina es campo. Y en el campo, ¿qué pasa? Hay mucho mito. Y hay gente que le quiere dar una explicación a acontecimientos paranormales y le quiere dar una explicación, y de ahí nacen estas historias. Para mí es que uno está acostumbrado al ver, por más de que sean historias viejas, uno siempre está acostumbrado al terror. Entonces, uno también, una de las historias que vas a contar va relacionada con el tema de por qué se contaba esa historia, qué se buscaba, que la gente tuviese miedo. Entonces, justamente es un tema de sugestión. La realidad es que no, o sea, uno si va a los hechos, esto es una opinión muy personal obviamente, pero el tema de los eventos paranormales, vos fijate que es, salvo que uno lo vivencie, o sea, es muy difícil que vos le creas a otra persona por lo que cuenta. Entonces, claro, este tipo de historias, ¿qué pasa? Vienen de cultura general, porque haciendo alusión a una de las que seguramente va a hablar, que no sé qué va a hablar en realidad concreto, pero me imagino que el bombero va a hacer su aparición, o el bomberito, como lo conozcan. Es una mención por encima, tengo otras tres leyendas. Perfecto, bueno, pero un ejemplo es esa, que también se lo contaba, se cuenta la historia localmente muchas veces, por una cuestión de que nos contaba una amiga que tenemos que es del interior de Corrientes, y nos contaba que es una historia que se contaba para que los chicos cumplieran los horarios de sueño y todo, claro, para que no estuviesen dando vueltas a la siesta, al horario de la siesta concretamente, de 3 a 6 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde, justamente que si uno estaba dando vuelta, el bombero lo iba a venir a buscar. Eso es como es parte de la cultura, quizá. Es como el cuco. Como el cuco. O el viejo de la bolsa. O el viejo de la bolsa, sí. Mi abuela me amenazaba con el viejo de la bolsa. Nosotros somos más, yo soy más el cuco, ponele, que el viejo de la bolsa. Y el bombero, la verdad que lo escuché de grande, la verdad, claro, no. Pero sí, otra de esas leyendas es la leyenda de El Familiar, que es una leyenda muy popular en Tucumán y en el norte argentino. Y que según el mito, en tiempos de la explotación azucarera, recordemos que Tucumán es la provincia que más exporta azúcar en el país. Entonces, bueno, tiene sentido que sea en esa provincia el mito, y es donde la época de la explotación azucarera. Sí. Los dueños de los ingenios, que son estos lugares donde se explotan las cañas de azúcar, los ingenios, pactaban con el diablo y creaban a El Familiar. Arranca fuertísimo. Que era una criatura parecida a un enorme perro negro con ojos rojos y brillantes para que les ayudara a mantener la riqueza. ¿Tenemos un boceto de eso? Sí, va a aparecer por la pantalla, va a aparecer un boceto de El Familiar. Un screen, viste, en unos forros, boludo. El Familiar es un perro negro con ojos rojos, como endemoniado justamente, que se dice que es un pacto con el diablo para cuidar la plantación. Mira vos. Para cuidar la plantación. La cagada es que, bueno, no es gratis el tema del pacto. Claro. Entonces el familiar por año una vez exige un sacrificio humano. Para mantener el trato. Obviamente que, bueno, no sería gratis pactar con el diablo, cosa que yo en lo personal creo que no haría, si existen esas cosas, por supuesto, que está sujeto a interpretación. Interpretación de cada uno, obvio. Que si existen esas cosas yo no lo haría por las dudas, porque ¿viste? Siempre exigen algo heavy, por lo general, que vemos en las películas. Por lo general, sí. A mí, recalcando esto, me hace acordar una historia. A mí me gusta bastante el tema del terror. Es más, Halloween para mí es una época muy interesante para este tipo de historias.
Y hay un podcast que les voy a recomendar si les gusta el terror y si no les molesta que lo narren mexicanos, eso es un punto importante. Es un punto importantísimo. Se llama Relatos de la Noche. Relato de la Noche es un muy buen podcast donde mucha gente tiene grupos de Facebook, de Twitter, tienen canales de difusión y en esos canales ellos recopilan historias de la gente. La historia puede ser real o puede ser inventada. Está a interpretación de cada uno si uno la quiere creer o no. Yo en lo personal no creo ninguna, pero hay muchas que son historias más bien de mitos, de muchos mitos que se tienen en la Ciudad de México. Hay que entender que México como país tiene una cultura muy fuerte respecto a lo que son los muertos. Sí, entonces el día de ellos más que Halloween le tienen mucha devoción a la Santa Muerte. El Día de Muertos es un evento muy importante para ellos. Entonces ellos son se sugestionan mucho con este tipo de historias y tienen muchísima cantidad de historias muy interesantes, y esa me recuerda concretamente al punto que iba, que es hay una historia que es justamente sobre una de las familias más adineradas de un pueblo del interior de México, que casualmente siempre desaparecían jóvenes del pueblo. Que en una determinada época del año desaparecían jóvenes del pueblo, iba medio parecida la historia a lo que vos estás contando. Así que la verdad que me hace acordar eso, y también para hacer chivo a ese podcast que ese podcast que es muy bueno. Honestamente, si les interesa el terror, miren, escúchenlo, tiene episodios muy interesantes. Muy interesantes. Interesantes también como quizás la historia de campo más conocida. Para mí, porque es la que más me mencionaron, la que más escuché, y es La Luz Mala. No la conozco. La Luz Mala es en la región de Las Pampas y zonas rurales de todo el país. Es una aparición luminosa que se ve flotando en el campo, especialmente en zonas alejadas y oscuras, por supuesto, porque si no, no tendrías noción de que algo luminoso aparece. Está en el medio de la ciudad de Buenos Aires, complicado. Pero bueno, en las zonas donde no hay contaminación lumínica, podemos apreciar supuestamente lo que es la luz mala. Aparentemente esta luz indica un punto de donde está escondido un tesoro, que vaya a saber qué mierda contiene, ¿no? Pero la cosa es que a día de hoy deben ser patacones. Obviamente, lamentablemente el tesoro no debe ser muy ostentoso. No. Pero bueno, esta luz señala donde está escondido un tesoro. Sí. Por supuesto se llama la luz mala porque nadie se acercó a esa luz, claro, para ver que estaba enterrado en ese tesoro. Porque dicen que si desenterras ese tesoro, las consecuencias pueden ser muy graves. Y ese es el mito de la luz mala. Por eso le dicen luz mala también. No te podés hacer. Es bastante descriptivo el nombre. Es bastante descriptivo porque la gente no decidió pensar un nombre como los van a venir a matar a todos. Bueno, listo. Luz igual mala. Perfecto. Simplistas. Y acá otra leyenda súper conocida, pero esa ya más citadina, que es el lobizón. Tampoco la conozco. Que el lobizón es el séptimo hijo varón de cada familia. Sí, es verdad, la escuché. Esa la escuché. ¿Cómo era que se curaba el tema del lobizón? No, era incurable. No, porque había yo esto lo escuché, de que había una forma de que... sí, ya me acordé del tema del lobizón. Que sale en luna llena. Sale en luna llena. Primero explica lo que es el lobizón para la gente que no sabe como yo. El lobizón es el séptimo hijo varón de cada familia. O sea, tenés que tener muchos hijos y tenés que saber la casualidad de que los 7 son varones. Sí, los 7 tienen que ser varones. No puede ser... O creo que no, creo que es unisex la cuestión. Pero si el séptimo hijo es varón, cagaste. Ok. Bueno, ¿por qué razones cagaste? Porque dicen que, bueno, hay una cosa medio satánica también en el medio, por supuesto, que hace que los días de luna llena se convierta esta persona en el señor de la noche. No, en un hombre lobo. En un hombre lobo que sale a cazar animales y bueno, a veces también comía carne humana, pero el tema de los animales era porque en la ciudad de Buenos Aires, en la época de cuando recién empieza a surgir Argentina, era una ciudad rural. Obvio. Entonces es un mito de ciudad incrustado en esa época. Claro. Bueno, esto es un dato interesante que voy a decir, pero
el supuesto mito también incluye una curación del lobizón. ¿Cómo deja de ser lobizón? Esto lo escuché creo que en una vuelta, no sé si en un programa de radio, no sé dónde lo escuché. Es un asado familiar. No, pero esto yo lo escuché de alguien en serio que lo dijo porque es una anécdota seria que está relacionada con el presidente. Terrible lo que te estoy diciendo. Increíble. Tengo que corroborar esto, pero yo según lo que escuché, era una persona que probablemente en la radio que escucha mi viejo, que es Cadena 3, que es la de La del chabón que el otro día en la marcha le quemaron el auto. que le quemaron el auto, sí, la que es del interior. La de Córdoba, sí. Y creo que ahí fue que le contaron que una persona había tenido 7 hijos y el séptimo fue varón. Entonces, supuestamente para que vos, tu hijo no sea el séptimo, no sea lobizón o deje de ser lobizón, el padrino tiene que ser el presidente de la nación. Entonces, el padrino de ese hijo, él llevó a su hijo y en una situación en la que lo conoció al presidente y de una forma medio informal, creo que lo convirtió en el padrino. Era una cosa así de historia. Increíble, impresionante. Está muy bien. Pero me da mucha gracia, ahí me acordé, digo. Javier Milei salvó otra vida. Claramente esa persona no cree en eso. Permitime que dude que cree en esa boludez. Pero lo más probable es que también es por una cuestión cultural, claramente. Yo creo que ante la duda el presidente tiene que aceptar esa movida, por la duda. Y no, ya veo que después tener por cartera un bicho. No, por eso, dicen que se escuchan los aullidos en la luna llena. Así que, mira, si escuchas un perro de o son luna llena. aullidos de perro de luna llena, o son personas siendo atendidas en clínica Berazategui. También. No hay punto medio. Pero si escuchas un aullido de luna llena, puede ser o el perro de tu vecino o alguien que te viene a matar, así que tened cuidado. Verdadera historia de terror sería que te lleven a atenderte a clínica Berazategui. Eso es una historia de terror, pero ya real. ¿Qué película de terror, por favor? Dios mío. Para el que no sepa, Clínica Berazategui es muy conocida por sus malas praxis. Sus bloopers. por sus bloopers. Como esa persona que entró para que le amputaran el pie derecho y le amputaron el pie izquierdo y le tuvieron que cortar las dos piernas. La pierna izquierda. La pierna. No el pie. La pierna completa. ¿Cómo vas a ser tan bestia? La solución fue amputar las dos. No, es que se confundieron y la otra la tenían que amputar sí o sí, entonces. Y había habido otro caso también muy conocido que entró por. Le sacaron, hay que tener un dolor de espalda y le terminaron sacando un brazo, una cosa así. No, que le sacaron un órgano, tipo. No me acuerdo cómo había sido, pero es terrible. Se puede llamar mala praxis o venta ilegal de órganos. Claro, como le guste. Como les guste decirlo a ustedes. Cuando ustedes piensen que tienen poca plata, acuérdense de que sus órganos valen más de $50.000. Por supuesto. Y además, nunca confíen en un hospital construido por el kirchnerismo. Esa es otra. Metemos política hasta en un podcast de terror. Esa es otra, porque realmente son los verdaderos hospitales del terror. Y no. Porque no hay nada. No hay nada. La historia del hospital fantasma, no hay nada. Qué cagazo. Para seguir con estas historias de terror, esto ya está fuera de guión porque es algo que me acordé de ponerlo, pero ya había terminado el guión y sinceramente me dio paja de meterme a editarlo. Y les voy a contar, acá cerca, en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra la iglesia de Santa Felicitas, que es una iglesia ubicada en el barrio de Barracas. Ya sé lo que vas a contar. En el barrio de Barracas, que tiene visitas guiadas, es una hermosa iglesia, muy linda. Vos sabés que no funciona como para lugares para casamientos. No, porque por eso mismo. Mi abuelo se casó ahí. Increíble. Pero por eso mismo no funciona para lugares de casamientos. No me acuerdo si mi abuelo quién, pero tuvo que poner, o sea, tenías para. Tuvo que poner plata, demasiada para. Pues sí, por eso te digo. Pero es por esta historia que en los años, creo que en el siglo XVII o XVI, si no me equivoco, un coronel criollo o español se iba a casar con una chica, acá criolla, obviamente nacida en Argentina, que se llamaba Felicitas, dicho sea de paso. Entonces lo que ocurrió fue que este coronel se enamoró perdidamente de esta señora y el casamiento está prohibido por una mestizaje, ¿no? Una boludez, mestizaje, boludeces. La cuestión es que
El señor era un poco dramático, entonces dijo, si yo no me caso, no se casa nadie con esta mujer. La boleteó y mandó a construir una iglesia en su honor. El último romántico. Chicos, si quieren enamorar a alguien, tienen que ir a matarlo delante de su familia. No, Pipo. Pipo. No. Entonces, la cosa es que la boleteó y mandó a construir una iglesia en su honor, por supuesto. Como se hacía en esa época, como se estilaba en esa época. La cuestión es que el cadáver de la niña estaba enterrado en la iglesia esta y dicen que por las noches, o con incluso gente que quiere unificar su amor en el acto del matrimonio, en el sacramento del matrimonio, quiere encomendar su pareja a Dios. Dicen que, bueno, lógicamente no se puede hacer casamientos en esa iglesia por una cuestión de que el espíritu de Felicitas circunda las inmediaciones de la iglesia. Eso ocupa. Hay visitas guiadas para ir a esa Hay iglesia. visitas guiadas, sí. Podemos grabar un blog Podríamos en esa grabar, iglesia. pero nada, pasa que no te dejan grabar ahí adentro, seguro. Pues No una de sé, las iglesias no te seguro dejan que grabar. No creo. Pero de infraganti. No puede ser, pasar. de verdad. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 2 cementerios. Una ciudad que tiene 2 cementerios. Tiene, a ver, sí. Y un par de muertos enterrados. No, a ver, sí, eso también, pero tiene 2 cementerios, pero hay que tener en cuenta que hay otro tipo de cementerios, por provincia sobre todo, también dependiendo de la religión. Por ejemplo, vos tenés en la tablada el cementerio que es la religión judía principalmente, está en una zona de plantas, de fábricas, por ponerte un ejemplo, pero sí, de la ciudad hay 2. Porque cada uno en la defunción tiene sus creencias y no, hay cada uno tiene sus ceremonias. Sí. Entonces, para respetar las ceremonias de cada uno, porque Argentina es un país que tiene libertad de culto, lo dice en el artículo 2 de la Constitución. Tiene libertad de culto y cada ciudadano puede ejercer libremente su culto. Exactamente. Entonces, para respetar las creencias de todos, tenemos cementerios de diferentes religiones. Los 2 cementerios que él estaba hablando, uno son el cementerio de la Chacarita. Es el más grande. Es una ciudad, dentro de la ciudad es increíble ese cementerio. Y el de Recoleta, que yo creo que vas a ir por el lado de Recoleta, me imagino. Sí, el de Chacarita tiene íconos de la música argentina como sí, Cerati, como pero Carmen, yo digo por historias. Ahí, pero en historias el cementerio de la Recoleta, porque era el cementerio para la clase alta. Sí, no. Imagínense que hay personajes importantísimos enterrados. Expresidente de la nación, hay un montón de personajes importantísimos. Hay algunas historias que son más bien cómicas. A ver, todo el que ha estado en Capital y ha hecho una visita guiada va a conocer estas historias porque se las repiten como loros a todo el mundo. El perro de la nariz dorada. El perro de la nariz dorada. El cuidador que estuvo ahorrando toda su vida para comprarse un mausoleo. Sí. Eso es terrible, man. Después el perro que tenés que tocarle la nariz. Yo siempre que paso el cementerio de la Recoleta, por las dudas, ¿sabes que nunca lo hice? le toco la nariz. Es que dicen que si no querés estar enterrado ahí dentro de poco, tenés que tocarle la nariz. Amigo, ojalá que me entierren. Sí, por supuesto, pero el tema es que ya no hay más espacio. La verdad que no hay más espacio. Entonces, es un cementerio que si vos te lo proponés en una horita lo recorres entero, no te creas que es enorme. La mufa quedó anulada. Porque como no hay más espacio, ¿dónde te van a enterrar? Claro, la mufa, anuló mufa. Dijo. Está Eva Perón en ese cementerio. Está Eva Perón. ¿Sabes que nunca encontré el mausoleo de Eva Perón? No, sí, yo sí, porque la gente deja flores. Es como muy grande, es como creo que color negro, tipo mármol negro, es bastante o sea, es muy fácil de identificarlo. Sí, pero como cuando te pones a buscar las cosas no aparecen, y cuando no lo buscas, te lo cruzas, me ha pasado. De verdad. También está enterrado, que ese sí lo vi, Domingo Faustino Sarmiento, un expresidente nacional. Sarmiento está también ahí. El padre de la educación. En Argentina. La pluma y la palabra. Era un poco racista. Era bastante racista, pero bueno, eso son cuestiones de la época, qué sé yo. Otra historia. Eso es otra cuestiones de la época, ¿viste? Y el cementerio de la Chacarita, que tiene justo iconos de la música, como Gardel y Cerati, que lo dije previamente, que bueno, son quizás los 2 exponentes más grandes de la historia musical argentina, y por ahí me estoy pasando un poquito del tema. Porque está Piazzolla, pero hay mucha gente en el medio para meter. Y Charlie. Por supuesto que es Charlie. Por supuestísimo. Sí, amigo. ¿Qué tipazo? Crack, amigo. Es más,
esto es opinión personal, La apreciación personal. apreciación personal, pero si ya que justo nombraste a Charlie, perdón, a Cerati y a Gardel, pero porque justamente están fallecidos y muertos, pero si lo pones en un paréntesis con Charlie me parece que lo pasa. Eso es apreciación personal. Sí, puede ser. Pero bueno, volviendo al tema del cementerio. Volviendo al tema del cementerio, son cementerios que ambos poseen una visita guiada. No sé si me coparía hacer una visita guiada con la Chacarita, por una cuestión que son 2 horas y media viendo cadáveres, entonces no está bueno. No, viendo cadáveres no, pero viendo tumbas. Si ves cadáveres, porque también fulero, sí, está. También hay historias con los sepultureros, que bueno, obviamente tienen una changa con la gente de Facultad de Medicina porque estudian los huesos y son huesitos frescos y sacan. Entonces no te entierran en un cementerio, por favor, porque si no van a ser tus huesos para investigación, a no ser que vos quieras, ¿no? Por supuesto. O sea, vos pensalo así, si te entierran. Siguiendo con lo que decíamos, la realidad es que básicamente lo que decís es que si vos no querés que una estudiante de medicina, después de ver que esté inspirada en Grey's Anatomy, use tus huesos. Con su vasito de Starbucks al lado. Con su vaso de Starbucks al lado. Claro, por supuesto, son 1500 millones de libros que tienen que leer de mucho. medicina tiene que leer mucho, gente. Dios mío. Eso Más es pesado que un cinturón de plomo. Bueno, volviendo las historias, sí, eso es un tema también. A ver, siempre, qué sé yo, el tema de los huesos siempre se ha utilizado mucho. Yo, en mi opinión, no me parece mal si ya no sirve para nada. O sea, honestamente, hay gente que por religión y todo le hace un tributo, pero honestamente, cuanto más, pues, en ese sentido, qué sé yo, eso es apreciación personal. El tema es que no lo hacen, o sea, lo hacen por plata muchas de las veces, o sea, como que estás afanando, sí. ¿Entendés? Sí, por eso no está bien. Claro, y tal, es como yo también, a ver, esto espero que no se les muera a nadie, pero si van a enterrar a alguien, ustedes no los entierro con joyas, qué sé yo, salvo que es un cementerio privado, porque si no. Ni tampoco. Y tampoco porque afanan igual en todos lados. Porque sepultureros están en todos lados y pueden desenterrar tranquilamente. Por eso. Lo mejor es cremar, muchachos. Volviendo a las historias de terror, ya que estamos hablando del cementerio de la Recoleta, una de las famosas más historias, no sé si es la de la dama que ibas a contar vos. La dama de blanco que viene acompañada de su perrito. La dama de blanco que viene acompañada de su perrito. Según recuerdo de la historia, acá corregime un poco vos, yo según lo recuerdo, es que cerca de las 3 de la mañana, curiosamente siempre es a la misma hora. Y curiosamente no se puede entrar. Curiosamente no se puede entrar y curiosamente nadie la vio hasta ahora. Es como los mormones. Es como los mormones, boludo, claro. Cuestión que a esa hora aparece la dama que está paseando por el cementerio y algunos alegan haberla visto a entradas horas de la madrugada. Yo creo que hoy en día no aparece porque está asustada por TikTok y por Bueller y todos los bares que hay enfrente. Claro. El quilombo, capaz sale a putear, decir viejo, quiero dormir tranquila. ¿Entendés? Antes te daban miedo los muertos y ahora te dan miedo los borrachos. Claro, por eso. Pero bueno, nada. Eso para cerrar, digamos, ya con la sección de historias de terror. Cuestión de historias de terror, sí, voy a hacer una apreciación personal. Es que con relación a lo que estamos hablando, yo una vuelta tuve una experiencia muy fea. Estaba en México con mi mamá. En México, yo te dije. Entré en una iglesia de esas en el medio de un pueblo perdido de la mano de Cristo. Y veo como la Virgen María, no sé qué poronga era, creo también la Santa Muerte seguro. Y era una persona toda vestida de negro. Y a mí me generó, no es que me asusté, pero es como que se me empezó a comprimir el pecho. De repente dije, tengo que salir de acá, ya, porque sentí como una energía muy pesada, muy fea, me tuve que ir a la mierda. No sé, yo te digo que para creer en esto tengo que verlo, pero en ese momento sentí algo que no me gustó y me fui a la mierda. Y también el tema es que, por ejemplo, yo te digo, los stands que suele haber de San la Muerte y todo, o sea, inducen a la sugestión, porque uno si los ve, a ver si pongo alguna imagen acá, ahora después vemos, pero
Da miedo, honestamente, da miedo. Vos entrás solo ahí y te cagás encima, honestamente. Sí. Seas creyente o no creyente, vos te vas a asustar igual, porque el poder de la sugestión y el miedo siempre está. Entonces, yo te entiendo perfectamente, yo soy súper cagón en ese sentido. A ver, como experiencia personal, a nosotros, concretamente no tenemos tantas historias, pero tenemos una que la vamos a contar, ya que estamos hablando de historias de terror, que es, a nosotros nos gusta cada tanto hacer una actividad que se llama Urbex. Para el que no sabe lo que quiere decir Urbex, es exploración urbana, que consiste en ingresar a edificios, a veces con connotación histórica o a veces por puro interés. Por lo general están abandonados, y ver el lugar por adentro. Uno de estos lugares es uno de los edificios construidos en 1910 por el centenario de la Nación, época de liberalismo absoluto. O sea, por lo menos económicamente funcionaba muy bien el país, nos sobraba tanto la plata que construimos edificios al pedo para festejar. Fue en el 16. El 16 fue Irigoyen. Irigoyen fue, ok. El centenario de la Independencia. Pensé que había sido en 1910. Centenario de la Independencia. Perfecto, mira, error ahí. Pero bueno, un edificio muy interesante. Son edificios muy grandes con cúpula. Este es muy conocido, ha ido mucha gente. De youtubers como Magnus Mephisto, ha ido mucha gente porque... ¿Qué youtuber? Tienen una cúpula muy característica de cristal, y así había varios por capital. Este creo que es el único que queda y está en proceso de morir, lamentablemente. La propiedad es del Jumbo, entonces... Desencosud, entonces nada, la realidad es que eso está en proceso de ser desmantelado. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir unas cuantas de veces. Dicho sea de paso, ahí fue cuando tuve heridas de guerra tuvimos un accidente. Sí, con un hierro que casi me infectó todo. Pero bueno, eso no viene al caso. No viene al caso. Cuestión, una de las primeras veces que entramos al lugar, ustedes entiendan que conseguimos planos que él a día de hoy los tiene guardados, de la construcción del Jumbo, creo que fue en el 95, ¿no? En el 95. Y estábamos recorriendo el lugar. La verdad que estábamos caminando con cuidado porque bastante parte del piso que era de roble fue llevado. Sí, fue llevado y dejaron andamios y dejaron como zonas para caminar seguras sobre vigas. Y de repente hay toda una zona que está cubierta de madera todavía. Hay muchas mantas, hay mucha basura, hay muchas cosas acumuladas. Y como buen edificio antiguo, tiene un espacio muy grande entre el piso y el sótano. Deberán ser como 2 metros. Es un espacio donde yo, semi agachado, puedo caminar. Yo mido 1,82 y yo puedo caminar, debe ser menos que 2 metros, debe ser 1,5 metros por ahí. Un poco agachado podés caminar, es muy grande el espacio. Cuestión, estábamos caminando ya pensando en salir, en pegar la vuelta, ya estaba oscureciendo y escuchamos un ruido raro, probablemente era una rata, dudo una persona durmiendo ahí adentro, pero fue como la experiencia donde más cagazo nos pegamos en nuestra vida, la verdad.